Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la vacuna hexavalente. Esta es la continuación de los videos que veníamos haciendo sobre vacunas. Ya tenemos acerca de rotavirus, de tuberculosis, de hepatitis, tosferina, que pues bueno, vamos a completar con esta que es la vacuna hexavalente propiamente. Vamos a revisar los componentes, básicamente como los ingredientes de la vacuna, para que ustedes sepan qué es lo que contiene, básicamente cuánto y cómo es la protección de la vacuna. Y pues bueno, vamos a ver contra qué enfermedades protege. Dicho esto, me gustaría comenzar con esta frase de Harry S. Sullivan que dice que el amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra son tan importantes como las suyas propias. Esto haciendo referencia a la vacunación. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada vamos a definir cuál es la importancia de la vacunación, porque sí, efectivamente, estamos conociendo las vacunas y quizá como personal de salud se sabe de la importancia de las mismas, de la prevención de enfermedades, pero otras personas que sean ajenas y que todavía tengan dudas acerca de la importancia de la vacunación, pues bueno, esta parte del video podría servirles. Lo primero es que es una de las principales victorias de la salud pública, es decir, desde tiempos inmemorables hemos estado peleando contra enfermedades y se han empezado a describir desde hace muchos años, incluso enfermedades infecciosas que hoy en día ya están erradicadas, por suerte, ¿no? Entonces es una victoria en general de todo lo que ha ido ocurriendo con el paso de los años, o sea, se han erradicado muchas enfermedades, se han detenido muchas endemias, como por ejemplo podría ser viruela o múltiples enfermedades, incluso sarampión, que actualmente lamentablemente todavía hay casos debido a mutaciones o a falta de la vacunación, y otro tipo de afecciones que si no hoy en día estuviéramos prácticamente muertos, ¿no? Como lo puede ser la tuberculosis en su caso, en los años 40 cuando estaba un pico endémico muy alto, pues bueno, este es uno de los principales factores por los que se considera una victoria de la salud pública. Eh, Hay un especial interés en combinación de inmunoglobulinas e inmunosupresión. O sea, eso es una gran importancia de la vacunación porque se ha observado que cuando tenemos un niño, hablando específicamente de niños, por ejemplo, si es un niño que tiene un problema inmunológico, que por algún detalle tenga una deficiencia, se puede aplicar la vacuna y además protegerlo con otros anticuerpos que son las inmunoglobulinas, ¿no? Y sobre todo en casos de estos niños que tengan problemas inmunológicos. También se reducen las tasas de muerte y mortalidad porque, bueno, de cada 10 niños que, por ejemplo, fueran a desarrollar rotavirus, 9 se vacunaron, uno lamentablemente no lo hizo y pues bueno, a él fue el que le atacó el virus, le atacó de la forma pues grave, por así decirlo, entonces la deshidratación que tuvo fue una deshidratación severa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y la mayor importancia que tenemos es que hay muchos antecedentes históricos de respaldo. Es decir, observamos cómo a través de los años hay una gran conjunción de datos, ¿ok? Que apoyan el uso de las vacunas. Entonces es muy importante la vacunación. Dicho esto, ahora sí vamos a entrar de lleno con la vacuna hexavalente. Lo primero que hay que saber y que hay que conocer es qué es lo que previene la vacuna hexavalente. Se llama hexavalente porque contiene 6 compuestos, por así decirlo, para 6 enfermedades, ¿ok? Entonces, a lo que va a actuar es contra difteria, contra el tétanos, contra la tosferina, contra la poliomielitis, contra la hepatitis B y contra hemófilos influenza, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de cada una de las enfermedades, no voy a extenderme mucho porque este video es más para referirnos a lo que es la vacuna, los esquemas especiales y qué hacer en casos de ciertos niños con algunas condiciones específicas, ¿ok? Grosso modo, el agente principal que protege contra la difteria es el toxoide diftérico y no deben haber menos de 20 unidades internacionales por cada vacuna, ¿ok? En el tétanos lo mismo, un toxoide tetánico a más de 40 unidades internacionales. En tosferina vamos a hablar de antígenos de Bordetella pertussis. Cada que nosotros hablamos de antígenos, ya tenemos un video en el canal también, una serie de sistema inmunológico, nos vamos a referir a toda aquella sustancia que activa el sistema inmunológico, ¿ok? Entonces, un antígeno de Bordetella pertussis va a ser un agente
que va a estimular el sistema inmunológico como si fuera una infección, entre comillas, de tosferina, pero obviamente no es una infección real, únicamente es para crear defensas, ¿ok? Y el toxoide, que es lo que produce esto a final de cuentas, el toxoide pertussis va a ser de más de 25 microgramos, no hablando como de ingredientes, ¿ok? En cuanto al virus de la poliomielitis, van a ser poliovirus inactivados de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, sobre todo porque son los que hemos observado que afectan a los humanos. De forma general, les podría comentar que el tipo 2 y el tipo 3 son los que, a menos que sea una zona endémica muy alejada de todo, por ejemplo en África, que es muy común, pues ya alrededor del mundo se considera prácticamente erradicado. Sin embargo, el tipo 1 todavía es el que está en forma salvaje y por lo tanto está atacando más, ¿ok? El virus de la hepatitis B, también ya tenemos un video hablando sobre en general de la hepatitis B, todo lo que son los antígenos, cómo se diagnostica, todo lo demás, que los invito a verlo. Es el antígeno de superficie de la hepatitis B y son 10 microgramos. Y en el caso de Haemophilus influenzae, es un polisacárido de polirribolcibolbitol, ¿ok? PRP, para abreviarlo de forma más sencilla, de 12 microgramos y tetanus protein, ¿ok? Que es más que nada una proteína que es como un acarreador, es decir, como un carrito que va a llevar a su destino final. Entonces, grosso modo, esto es lo que contiene la vacuna hexavalente y contra lo que previene. De forma general, esta es la composición de la vacuna Hexacima. Ok, ¿por qué les hablo de la vacuna Hexacima? Porque es la que se comercializa en México, ¿sí? Hay otras vacunas que se comercializan sobre todo en Europa. Sin embargo, la más difundida en México es la vacuna Hexacima, ¿ok? Y es la que se puede encontrar y es la que se puede aplicar, ¿no? Entonces, de forma general, esta es la ficha técnica, esto lo saqué directamente de la ficha técnica de Cofepris, de la vacuna Hexacima, y es como, por así decirlo, la tabla de ingredientes que contiene, y esto es lo que les decía, el toxoide diftérico, el toxoide tetánico, que no tenga menos de 20 unidades, de 40 unidades, el toxoide pertussis, hemaglutinina filamentosa, que más que nada es como otra composición para darle estabilidad a la vacuna, poliovirus tipo 1, tipo 2 y tipo 3, antígeno de hepatitis B, polisacárido de Haemophilus influenzae de tipo B, que es el PRP que les mencionaba anteriormente, conjugado de proteína tetánica y un vehículo CBP, ¿no? O sea, cuánto en la dosis como tal de 0.5 mililitros, que es como viene. De grosso modo les dejo esta pequeña tablita para que sepan qué es lo que contiene, porque muchas veces uno de los pretextos para la vacunación es que no saben qué contiene, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la vacuna, la composición, y por lo tanto es lo que se puede explicar que contiene y cada una de las cosas que básicamente sirven para activar al sistema inmunológico y con ello, pues bueno, generar un plus para la protección del niño en este caso, ¿no? Que es muy importante debido a que estas enfermedades que he mencionado son bastante graves y obviamente es mejor prevenir que lamentar. Entonces, vamos a hablar de forma general de la vacuna hexavalente y su relevancia. Ya conocemos por qué es importante la vacunación, qué es lo que contiene la vacuna hexavalente, o sea, contra qué enfermedades protege y qué es lo que contiene, ¿no? Sus ingredientes. Entonces, cuando hablamos sobre la vacuna hexavalente, es importante hacernos la pregunta de ¿por qué se necesita una vacuna para 6 enfermedades? Y bueno, la verdad es que hay varios puntos a favor, pero el principal, y creo que es el que considero más factible en general, es porque esto le hace menos daño a los niños. No es lo mismo provocar 6 pinchazos, ¿ok? Esa es una opinión personal, 6 pinchazos que uno solo, ¿no? Y pues obviamente la reducción de la mortalidad contra muchas enfermedades se reduce bastante, entonces es muy importante, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar un poquito mejor. 1. Existen vacunas combinadas y asociadas, ¿ok? Cuando hablamos de una vacuna combinada, que es lo que es básicamente la vacuna hexavalente, es que una sola vacuna me proteja con más de 2 antígenos, es decir, que tenga más de 2 oportunidades de activar el sistema inmunológico y por lo tanto generar una protección mayor. Y al generar una protección mayor, lo que hago es defender al niño con un espectro mucho más amplio de enfermedades para que éstas ya no afecten en el futuro, ¿ok? Cuando hablamos de una vacuna asociada, que son muchas otras, son vacunas que están físicamente separadas y que obviamente se necesitan aplicar en distintas zonas y en distintos momentos. Por lo mismo, esto pues causaría mucho más daño, mucho más complicaciones y bueno, como les digo, no es lo mismo un pinchazo que 6 pinchazos. 2. La relevancia del contenido.
6 vacunas en una sola inyección, lo que les decía. Es una vacuna antipertusis que tiene menos reactogenicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de forma general protege, ¿ok? Y tiene menos efectos adversos que otras vacunas que se habían aplicado en momentos anteriores. Se prefiere administrar BPI sin riesgo de BPO, es decir, se prefiere administrar lo que es una vacuna intramuscular contra la poliomielitis que una vacuna oral. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que cuando tú aplicas la vacuna oral contra poliomielitis, esta tiene mayores efectos adversos y la probabilidad de desarrollar incluso poliomielitis es mucho más elevada que cuando lo haces de forma combinada como hexavalente y además intramuscular, ¿ok? Que es la aplicación de esta. Se puede incorporar vacunas monovalentes, es decir, que se aplique una vacuna hexavalente no excluye que yo pueda aplicar otras vacunas en la misma sesión, y eso es muy bueno porque cuando se aplicaban de forma separada estas vacunas, que eran básicamente para la protección de enfermedades, ¿no? Pues se daban cuenta de que existía cierta interferencia entre ellas. Sin embargo, cuando se juntan todas en una sola hexavalente y se combinan con otras vacunas, por ejemplo el rotavirus, que tiene mucho que ver con el esquema, pues bueno, al final de cuentas esto lo que genera es que exista menos probabilidad de que haya una interferencia, ¿ok? Tanto como de efectos adversos, como que no tenga mucha eficacia la vacuna y que además proteja muy bien a los niños contra las enfermedades. Y pues bueno, la eficacia y la seguridad, ¿no? Que obviamente ya son vacunas que han sido establecidas a través de los años, se conoce muy bien el mecanismo de acción, se sabe que protegen, se sabe cuánto protegen y bueno, ya se conoce que no van a dañar a los infantes a menos que exista una reacción de alergia, por ejemplo, pero bueno, estos son casos muy contados y muy específicos que vamos a ver más adelante. Y 3, pues bueno, la ayuda a los niños. Mejora una aceptación, lo que les decía, un pinchazo en vez de 6 pinchazos, incrementa la cobertura porque bueno, es mucho más fácil transportar una sola vacuna que con transportar 6 vacunas pues para 200 niños, por ejemplo, ¿no? Disminuye visitas y personal, pues obviamente disminuye las visitas porque al ser una sola vacuna va a ser más fácil que se aplique en una sola sesión que se aplique en múltiples. Que bueno, vamos a hablar de las sesiones que tiene esta vacuna hexavalente. Y disminuye gastos de familia y almacenamiento, ¿ok? Esto es muy importante de reconocer. Y bueno, vamos a hablar grosso modo de las enfermedades que previene esa vacuna hexavalente. La primera es la difteria, ¿ok? Básicamente es una enfermedad de las vías respiratorias que se caracteriza por tener un recubrimiento espeso en la parte posterior de la orofaringe, ¿ok? Que sería esta zona de acá. Es un recubrimiento espeso, azul grisáceo, que se sangra al intentar desprenderlo, ¿ok? Dificulta respirar y tragar, o sea, porque es una gran masa que se tiene en la garganta, y los síntomas principales van a ser dolor de garganta, justamente, odinofagia, malestar en la zona, fiebre mayor de 38 grados, y en casos más graves, la progresión de esta es arritmias y miocarditis. ¿Por qué? Porque la difteria viaja hasta el corazón y por lo tanto afecta al músculo como tal del corazón, generando que este no lata como debe de ser y además se inflame, ¿ok? Afortunadamente el último caso registrado, al menos en México, fue en 1991. Sin embargo, pues bueno, esto ha sido útil o ha sido posible gracias a las vacunas. Por lo tanto, es muy importante que se sigan aplicando. El agente de difteria es el Corynebacterium diphtheriae, y para que la difteria sea positiva, básicamente, o sea, para que pueda darse, necesita la coinfección de un virus, que es el Corynebacteriófago, ¿ok? Su distribución es mundial, básicamente en climas y meses fríos, por lo mismo que les digo que es una enfermedad de vías respiratorias. Paréntesis, es muy importante que a pesar de que ya no sea obligatorio el uso de cubrebocas por pandemia de COVID, se siga utilizando, porque esto previene muchas otras enfermedades respiratorias. Cierro paréntesis. Y la transmisión de la difteria, pues bueno, básicamente son por gotitas de flush y también por fomites. Ya hemos platicado muchas veces de las gotitas de flush, pero grosso modo lo que
nos indica en general es que estas gotitas de flush son lo que escupimos cuando hablamos, por ejemplo, o sea, las partículas que se desprenden al hablar, al estornudar, al toser, etcétera, que pues pueden infectar a la persona, ¿no? Y como se dice, el veneno está en la dosis, una persona que esté muy infectada puede contagiar a otra persona muy fácilmente. Se incuba en 2 a 10 días y la transmisión de esta enfermedad puede ser hasta de 8 semanas. Es bien importante saberlo porque pueden ser 2 semanas antes del inicio de los síntomas o hasta 6 semanas después del inicio de los síntomas. Por eso el espectro es muy amplio y hay que tener cuidado con esta patología. Sin embargo, como les digo, afortunadamente hace más de 30 años que no se diagnostica una, pero pues bueno, si por alguna razón se deja de vacunar y esta bacteria o el virus, ambos mutan, el virus del Corynebacteriófago y la bacteria comandal de Corynebacterium, pues pueden llegar a mutar y afectarnos de nuevo, ¿ok? Otra enfermedad a prevenir es el tétanos, que bueno, el tétanos es causado por exotoxinas del bacilo tetánico, que básicamente es donde nosotros extraemos la parte para la vacuna. Sin embargo, obviamente no es como que vaya a infectar a la persona, sino únicamente es para que reconozca el sistema inmunológico. Se caracteriza por espasmos musculares dolorosos que en más del 50% de las veces afectan a los músculos maceteros, causando un espasmo muy característico que se llama la risa sardónica, que es como que fuera como el Joker, más o menos esta risa como muy macabra, muy amplia. Sin embargo es porque hay un espasmo muy grande a nivel de los músculos maceteros que obviamente impide que la boca se cierre. Además, en niños pequeños lo que hace es que deja la boca como si quisieran dar un beso, ¿no? O sea, muy como estirada básicamente por este mismo espasmo, y obviamente les impide llorar, les impide comer, y les impide incluso emitir sonidos, con lo que bueno, básicamente terminarían en un deceso y en una enfermedad muy grave. ¿Por qué? Porque bloquea la neurotransmisión de las astas anteriores, es decir, bloquea el impulso desde la columna hacia los músculos y por lo tanto evita que se muevan, ¿no? Hay incapacidad de succión y llanto, sobre todo entre el tercer y décimo día, por esta parte que les decía del espasmo de los músculos maceteros, y es causada por el Clostridium tetani y básicamente tiene 2 toxinas, es la tetanolicina y la tetanospasmina. Estas básicamente son las que provocan que se genere la infección y por lo tanto el daño a lo que es la neurotransmisión como tal. Es muy importante prevenir el tétanos y las vacunas, utilizarlas en el momento que deben de ser, porque es un bacilo que vive básicamente hasta los 121 grados, o sea que incluso hirviendo hay que superar ese punto. Eh, Vive también en lugares sin luz solar por años, ¿ok? Por eso es que en zonas muy sucias o con mucha sombra o etcétera, es donde le gusta vivir básicamente este bacilo. Y su reservorio principal, o sea, en donde se guarda constantemente, son humanos, animales, lugares sucios y contaminados, ¿ok? Su incubación es de 3 a 21 días y en neonatos es un poquito más rápida, incluso hasta 14 días. Es importante de reconocer porque pues sí, los deja bastante afectados con estos espasmos que van progresando hasta que, pues bueno, básicamente ya son en todo el cuerpo. La poliomielitis es una enfermedad aguda del sistema nervioso central. Lamentablemente todavía hay zonas endémicas alrededor del mundo, sobre todo en zonas de África. Se multiplica en ganglios linfáticos y en faringe, sobre todo porque es la zona de entrada también. Por eso es importante el cubrirnos si tenemos algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Afortunadamente, el 95% de los casos se vuelve asintomático y solamente el 0.1% de la población, o sea, es un porcentaje muy pequeño, desarrolla la forma grave. Sin embargo, este 0.1%, pues bueno, debería de reducirse, ¿no? En general con la vacunación, y por eso es importante que se siga aplicando. ¿Okay? El agente es el poliovirus de tipo 1, 2 y 3, viene de la familia Picornaviridae. Sin embargo, el tipo 1 es el que afecta más, ¿okay? Alrededor del mundo, es el que todavía como un virus salvaje pues se está distribuyendo en muchas zonas. Es primordial su cuidado durante el verano y el otoño, sobre todo porque se ha visto que en esta época es donde existe un mayor pico de contagios, ¿ok? La transmisión es en secreciones respiratorias y en heces.
Puede durar una transmisión en general de 7 a 14 días, es lo que más se ha visto. Sin embargo, hay casos desde 4 hasta 40 días que siguen expulsándose a través de vías respiratorias o a través de heces. Y la contagiosidad pues hasta por 8 semanas. Obviamente es una enfermedad progresiva que empieza dañando todo el sistema nervioso central y pues bueno, generando múltiples alteraciones, incluso los huesos, musculoesqueléticas, o sea, es una enfermedad muy grave en cuanto a su evolución, pero pues es importante su prevención. Y la otra es hemófilos influenza de tipo B. Es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, ¿ok? Que es la bacteria de hemófilos influenza de tipo B, básicamente. Es una enfermedad que afecta de múltiples formas, ¿ok? O sea, sí tiene formas bastante graves como es la bacteremia, meningitis, neumonía, empiema, pero también afecta de forma general cuando hablamos de otitis media, sinusitis, epiglotitis, por ejemplo, que son afecciones más comunes en niños. Sin embargo, cuando esta viaja, que es una gran capacidad que tiene de viajar por todo el torrente sanguíneo, pues bueno, es muy común que cause meningitis, es decir, una afectación principal, sobre todo en los niños menores de 2 años, ¿ok? Y de 3 años. En general, en los niños pequeños es en los que más meningitis causa. Su entrada es por nasofaringe y pues bueno, si anteriormente tuvo una infección respiratoria por virus, por ejemplo, pues puede llegar a ser más fácil que se colonice. Es un cocobacilo gram negativo que se transmite por saliva y secreciones, se incuba de 2 a 5 días y se transmite de 24 a 48 horas desde la llegada de la infección. O sea, es muy rápida la invasión por hemófilos influenza y por eso es importante que se siga previniendo. En cuanto al tema de tosferina y hepatitis B, ya no los incluí en este caso porque tenemos 2 videos bastante amplios acerca de los mismos, ¿ok? Los invito a verlos, que es el video de tosferina y el video sobre hepatitis B, que igual se los dejo en las listas de reproducción, que ya saben que es de vacunas, y también en la partecita de aquí arriba, de la esquina a la derecha. Ahora sí, ¿cómo vamos a aplicar la vacuna hexavalente? Ya vimos por qué es importante la vacunación, cuáles son los componentes de la vacuna y cuáles son las enfermedades que previene. Grosso modo revisamos cómo la sintomatología y lo graves que pueden llegar a ser. Por eso es importante que tengamos esto siempre presente, ¿ok? Aquí les puse otra vez la composición de la vacuna hexavalente. En este caso es del manual de vacunación del 2021 de la Secretaría de Salud. Que pues bueno, como les digo, me enfoqué en Hexacima porque es la que menciona el manual de vacunación, la que se aplica en México y la que tiene la ficha técnica, ¿ok? La composición y producción, el volumen de administración, que debería de ser 0.5 mililitros. Y pues bueno, la presentación y los excipientes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el esquema de vacunación de esta vacuna hexavalente acelular? Bueno, el esquema óptimo que debería de tener el niño y al final de cuentas el esquema óptimo que se busca para la protección adecuada en los momentos exactos es el siguiente. La primera dosis debería de ser a los 2 meses de edad, ¿ok? La segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses y la cuarta dosis, que es un refuerzo, al año y medio, ¿ok? A los 18 meses. Se aplica 0.5 mililitros por vía intramuscular. En los niños menores de 18 meses se aplica en el muslo derecho y los mayorcitos de 18 meses se aplica en el brazo izquierdo, ¿ok? Esto en el caso de que se lleven las vacunas como tal, porque en este mismo momento se aplica también la primera vacuna, por ejemplo, a los 2 meses, la vacuna de rotavirus 246, ¿ok? Que es importante de reconocer en qué momento se está aplicando estas vacunas. Sin embargo, ¿qué pasa si no llegan al momento o si es un poquito más pequeño, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vacuna se debe aplicar en mayores de 6 semanas de vida, o sea, desde que tenga mes y medio, y puede aplicarse en ese momento. Entonces, la primera dosis como tal de la vacuna se da en el momento de la visita. La segunda dosis se recomienda de 1 a 2 meses después de la primera, la tercera dosis 1 a 2 meses después de la segunda
y la cuarta dosis 6 a 12 meses después de la tercera, ¿ok? Esto en el entendido de que no se aplique en estos meses, ¿ok? En el 2, cuarto, sexto y el 18º mes. Entonces, si por alguna razón no se aplica en estos meses de edad, puede usarse este esquema que es un esquema alternativo, ¿ok? Vamos a definirlo como un esquema óptimo y el esquema alternativo, ¿ok? Para que tengamos las dos. Y pues bueno, los sitios son los mismos. Menos de 18 meses, muslo derecho, y más de 18 meses de región deltoidea del brazo izquierdo, ¿ok? Y como les digo, es mejor aplicar una vacuna que aplicar 6 vacunas diferentes por 4 veces, ¿no? Porque se tiene que aplicar su primer refuerzo, su primera dosis, perdón, la segunda, tercera y el refuerzo que es la cuarta dosis. Les vuelvo a poner la composición de la vacuna Exacima, sobre todo para que recuerden los ingredientes que esta tiene y la importancia de cada una de ellas, así como el 0.5 mililitros que es el excipiente como tal, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, precauciones y bueno, las poblaciones que tenemos que investigar cuando apliquemos esta vacuna? La indicación principal es que sea una inmunización activa a todo aquel niño menor de 1 año hasta los 5 años, ¿ok? Es muy interesante de saber, muy importante de verlo y de reconocer que tiene que ser para la prevención de estas 6 enfermedades que ya les había mencionado anteriormente. Las contraindicaciones, o sea, cuando no se debe de aplicar, cuando hay un antecedente de anafilaxia, que la anafilaxia puede verse como este estado alérgico muy grave y muy extremo de un paciente hacia un componente en específico. Y en este caso, si anteriormente hubo una anafilaxia, o que hay una reacción alérgica muy grave contra cualquier otra vacuna, pues bueno, de preferencia hay que investigar por qué no se usó y por qué no sirvió, perdón, y por lo tanto no usarla, ¿ok? Dos, segunda contraindicación, encefalopatía idiopática, entre comillas, a los 7 días de la vacuna. Cuando hablamos de idiopático, nosotros vamos a reconocer que es algo que no tiene como una causa lógica, ¿ok? O un diagnóstico específico. Sin embargo, cuando hablamos de encefalopatía idiopática, a lo que me refiero básicamente es que sea un problema cerebral o de encefalopatía después de 7 días de la vacuna, o sea, que a los 7 días comenzó con esto y por lo tanto obviamente ya no se debe de aplicar el siguiente refuerzo y demás, mientras se investiga la causa específica. Cuando uno observe que la vacuna fue la que causó este problema, pues obviamente ya no se va a seguir aplicando. Sin embargo, cuando uno descarta la vacuna, pues bueno, ya se puede seguir aplicando y seguirlo utilizando, ¿ok? Y el tercer punto de contraindicación es que tenga un desorden neurológico en el momento ya previamente diagnosticado. Por ejemplo, que es un niño con meningitis, que es un niño con una alteración previa de una enfermedad de poliomielitis, por ejemplo, transmitida por otras vías, etcétera, ¿no? O sea, es importante de reconocer en el momento. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener en esto? Precauciones no es lo mismo que contraindicaciones, ¿ok? Las precauciones y los ESAVI son eventos relacionados a la vacuna, pues básicamente lo que nos indica es que hay que tener cuidado, pero pueden aplicarse en ciertos casos, ¿ok? Enfermedad aguda o grave, hay que aplazar la vacuna, o sea, que tenga un problema exacerbado en algún momento por alguna condición, como les digo, poniendo el ejemplo de meningitis, hay que aplazar la vacuna hasta que éste salga del estado grave de la enfermedad. Fiebre mayor de 40 grados, al menos 48 horas antes, un desmayo o estado similar al choque, ya sea provocado o no por la vacuna, hay que tenerlos en estricta vigilancia. También antecedente de crisis convulsivas, obviamente buscando siempre el origen de las mismas. Antecedente de llanto inconsolable y persistente, que esto se define más como un llanto por más de 3 horas, ¿ok? Síndrome de Guillain-Barré, reacciones de tipo Artus, y los niños que tengan menos de 6 semanas, en ellos no se debe de aplicar, y aquellos que tengan alergias muy exacerbadas también hay que tenerlos en vigilancia, ¿ok? Estas precauciones básicamente son en niños que han tenido ese tipo de problemas y por lo mismo cuando se aplique la vacuna hay que tenerlos en estricta vigilancia. Esto quiere decir que se debe de hacer en un medio adecuado, con el equipo necesario en caso de que se presente alguna complicación y obviamente indicar esta condición al personal de salud que esté vacunando. Si el lugar en el que se está vacunando no tiene estas características y el pequeño presenta alguna de estas, o sea, cualquiera de estas condiciones, y el lugar simple y sencillamente no tiene estas condiciones como para tenerlo, es mejor que
se busque un lugar en el que sí puedan aplicar la vacuna y además tengan la capacidad de la vigilancia. Y bueno, ¿qué es lo que puede provocar? O sea, los ESAVI, los eventos asociados a la vacunación, dolor, induración y enrojecimiento, que es muy común en las vacunas. Y es bastante común que también exista pérdida de apetito e irritabilidad, ¿no? Por si ven al bebé que sigue llorando, que sigue con dolorcito, que no quiere comer tanto, pues bueno, dentro de las primeras horas de la vacuna es muy común que esto ocurra. Y ahora, población especial. No hay estudios de inmunogenicidad en niños mayores de 2 años y 6 semanas de vida. Dice hasta los 5 años, efectivamente, pero en los niños mayores de 2 años no se ha comprobado la capacidad inmunológica que tienen ellos de aceptar la vacuna. Por ello es que sí se recomienda en niños hasta los 5 años, pero una mejor recomendación sería hasta los 2 años y en 6 semanas de vida, pues no se aplicar en menores de 6 semanas de vida. Es muy seguro en niños prematuros. ¿Por qué les refiero a niños prematuros? Porque, por ejemplo, tenemos dos casos, ¿ok? El niño el bebé uno y el bebé 2. Bebé uno es un pequeño que nació de sus 40 semanas, que pesó 3 kilos, que está sano, no tuvo ninguna complicación y pues bueno, básicamente ya cumplió sus 2 mesecitos y lo llevan a vacunar. Y tenemos el caso del niño 2, ¿no? Del bebé 2, que es una niña, por ejemplo, que nació de 32 semanas, que además tuvo SDR. También tenemos video acerca de las enfermedades de recién nacido. Y pues bueno, básicamente lo que ocurre con ella es que tuvo una complicación y se tuvo que quedar en UCIN, o sea, en cuidados intensivos de neonatología, y por lo tanto se afectó de cierta forma su sistema inmunológico. En estos niños es común que ya sea un infante que cumplió sus 2 meses, logró salir de UCIN, pero que obviamente se enferma constantemente, ¿no? Entonces, muchos preguntan si es seguro en este tipo de niños, en qué momento se debe de esperar, y hay estudios que respaldan que sí, efectivamente es muy segura la vacunación en niños que tengan esta condición, ¿ok? Que hayan tenido antecedentes previos de enfermedades, por ejemplo, de tipo de neonatología, y que además tengan una condición de ser prematuros, ¿ok? Entonces, en este tipo de niños es muy común. Aquí les puse una categoría de lo que son los nacimientos pretérmino, que moderado pues es de 32 semanas a 37, muy pretérmino pues bueno, de 28 a 32 y extremadamente pues bueno, los menores de 28 semanas, ¿ok? No hay que combinar medicamentos en la zona, sobre todo si ya se hizo una aplicación de la vacuna, pues no debe de usarse otra vacuna de tipo intramuscular, por ejemplo, o otro medicamento de tipo intramuscular, no hay que combinar medicamentos. Sin embargo, se ha observado que tampoco exista mucha interferencia, lo que hace es que tampoco haya como un nivel tan activado del sistema inmunológico, ¿ok? Y hay que cuidar componentes de la vacuna. Es decir, si, como les digo, si era alérgico a algún antecedente del mismo, pues bueno, no se aplica. Y si la vacuna trae ciertos componentes como conservadores, entre comillas, que además sirven para que esta no se infecte. Un ejemplo es la polimixina. Si existe cierta alergia a la misma, tampoco debe de aplicarse porque, bueno, hay que cuidar la reacción alérgica a estos componentes. Estas son otras vacunas que llegan a existir, Vaxelis, por ejemplo, Infarix Hexa, que son más en Europa. Y pues bueno, aquí les dejo básicamente las características y la seguridad que tienen en niños prematuros, ¿ok? Por ejemplo, el riesgo de Infarix, de apnea y necesidad de monitoreo respiratorio por 48 a 72 horas, ¿ok? Y ocurre lo mismo en las otras vacunas. Les dejo como referencia, pero pues bueno, básicamente lo que nos indican es que hay que tener cuidado con estos niños, vigilarlos, pero que al final de cuentas se vuelve segura en ellos. Estos son los eventos adversos más comunes que llegan a existir. Por ejemplo, el sistema inmunológico, puede haber hipersensibilidad y anafilaxia, aunque es raro, pero pues puede llegar a existir. En metabolismo y nutrición, pues hay apetito disminuido, esto es muy común. También en
Muy frecuentes el llanto, la somnolencia, llanto normal o prolongado. Raros y muy raros ya son convulsiones y reacciones hipotónicas. Muy frecuente puede haber vómito y diarrea. Muy raro que haya erupción. Muy frecuente que haya dolor en el lugar, eritema, irritabilidad, fiebre, induración, y ya un poco más raros que se forme un nódulo, que la fiebre ya sea muy muy alta, casi 40 grados, una fiebre maligna, e hinchazón extensa de un miembro, o sea, como un síndrome compartimental. Ya es muy raro, ¿ok? Que pueda llegar a existir. Sin embargo, hay que tenerlo presente. Por eso se lo dejo también en esta tablita. Y pues bueno, esta parte es bien interesante porque nos indica la tasa de protección que tienen los niños, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a observar un mes después de la vacunación, después de 2 o 3 dosis, ¿ok? Para lo que es antidifteria, cuando medimos los anticuerpos, es decir, cuando medimos la protección del niño en la sangre, vamos a darnos cuenta que si tiene más de 0.01 mililitros de esta antidifteria, pues bueno, está protegido. Y esto ocurre en el 99.6% de las personas, 100% contra el tétanos, toxina pertussis hasta 98.4 o hasta 100% después de 3 dosis. También 100% contra lo que es hepatitis B, que es casi 95, 99 con 3 dosis. Y bueno, aquí está lo que es polio y su protección, ¿ok? Y en el caso de la vacunación de refuerzo, ¿ok? O sea, ya después de los 18 meses, vamos a tener una protección de casi el 100% en todas. ¿Ok? Aquí se los dejo, antipolio 100% con las dosis de respuesta y las dosis de refuerzo, ¿ok? Y la protección, si se dan cuenta, llega a ser casi del 100%, por lo mismo los niños están completamente protegidos. Y bueno, ya se hizo también un estudio acerca de las tasas de protección hasta los 4.5 años después de la vacunación, y se observó que los niños que tienen hepatitis B al nacer, pues bueno, 65.3, 64.4, etcétera, pero si se dan cuenta las tasas de seroconversión todavía son muy muy elevadas, de hasta el 100% en muchos casos. ¿Y cuáles son las medidas generales para la vacuna? Hay que mantenerlas entre 2 a 8 grados centígrados. Su caducidad es de aproximadamente 36 meses. Hay que proteger de la luz. Es estable hasta 25 grados por 72 horas. Sin embargo, es mejor tenerlo siempre en un ambiente adecuado, entre 2 y 8 grados. Hay que cuidar los componentes que tiene, lo que les decía, ¿no? Glutaraldehído, formaldehído. Y aquí es donde entra lo interesante. Tiene antibiótico, pero sobre todo para evitar que la vacuna se infecte, o sea, que crezca algún tipo de bacteria dentro de la vacuna y se infecte y demás, ¿no? Tiene neomicina, streptomicina y polimixina B. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Niños que tengan fenilcetonuria también hay que tener cuidado porque contiene fenilalanina. La fenilcetonuria son de las enfermedades que se diagnostican con el tabique metabólico. Y pues bueno, como les decía, cuidar en menores de 6 semanas y mayores de 2 años. Sobre todo porque en menores de 6 semanas no se recomienda y en mayores de 2 años no hay estudios que lo respalden. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Vamos a continuar con esta serie sobre lo que es la vacuna hexavalente, perdón, sobre las vacunas en general. Ya tenemos la vacuna hexavalente, rotavirus, BCG y la vacuna de hepatitis. Así que, pues bueno, gracias de nuevo por ver el video. Ya saben que si les gustó pueden darle a like, suscribirse, compartirlo, dejar un comentario. Ya somos casi 1000 suscriptores, así que muchas gracias de verdad por todo el apoyo que le han dado al canal. Y pues nada, hasta la próxima.